Seguramente muchos se preguntan por qué el cristiano tiene que hablar de política. Bueno, porque el cristiano también tiene un compromiso con el país, no solamente político, sino social, la transformación del país, y tiene que participar activamente, no puede ser ajeno a ello. Por ello, la Biblia nos enseña cómo es que se administran los pueblos, cómo se administran las naciones, de una manera justa, con equidad, con ética y con verdad, y sobre todo con honestidad. Yo quiero compartir con ustedes desde el punto de vista de lo que dice la Biblia en la administración pública. Y quiero traer a memoria un hombre que nos enseña mucho de lo que tiene que ver con gobernar, administrar o participar de política. Y este hombre se llama Daniel. Permítame, yo les hago una breve historia. Usted puede estudiarlo en el libro de Daniel, allí se va a encontrar. En el capítulo 1 va a encontrar cómo el pueblo de Judá fue transportado a Babilonia. Entre ellos estaba Daniel, bueno, y otros amigos más, en las cuales por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, fue apartado para ser preparado en las lenguas y leyes caldeas. Pues que seguramente porque lo tenían, el rey tenía en mente colocar estos hombres hebreos en su gobierno, y así fue. Permítame, yo le doy un breve perfil de Daniel. Se inicia con la toma del pueblo de Judá. Son llevados esclavos a Babilonia, apartados en el palacio. Daniel se propuso a no contaminarse. Pasaron tres años de prueba, de preparación, y luego fue presentado frente al rey Nabucodonosor. Fue nombrado consejero del rey, nombrado magistrado y gobernador por Nabucodonosor. Pero también en medio de su función encontró gente envidiosa. Acusaron a Daniel de no ser fiel a las políticas del rey Nabucodonosor. Fue condenado a muerte. Dios protegió a Daniel. Dios engrandeció a Daniel y fue exaltado y prosperado Daniel. Viene el reinado de Belsasar. En ese reinado Daniel no se dejó sobornar. Nombrado tercero en el reino de Belsasar. Viene otro periodo en el gobierno de Darío. Darío lo nombró presidente de 40 provincias. Usted se puede imaginar, 40 provincias. Daniel sobresale en sus funciones porque era un hombre inteligente, sabio, porque manejaba sus asuntos de acuerdo a la dirección de Dios, que ahí es donde se gobierna bien un país y se hace una buena administración. Se reúnen todos los funcionarios. Daniel es llamado a hacer lo ilícito. Él no participa.
y es acusado de violar una ley. Daniel es sentenciado otra vez a muerte en el reinado de Darío. Dios lo protege. Dios es exaltado en esa situación con Daniel. Y Daniel es prosperado. Este es un perfil de Daniel. Llámele usted, en tres gobiernos. El gobierno de Nabucodonosor, en el gobierno de Belsasar y en el gobierno de Darío. Fue un hombre que progresó social y políticamente, pero también aportó para esa nación, Babilonia. Y podríamos decir lo mismo de José, pero aquí quiero dejar en mención a Daniel. Esto nos invita que después de lo que venimos estudiando, la historia de Colombia, nos incite o nos motive como cristianos, como conocedores que solo se gobierna bien, con equidad y con justicia, y se administra bien cuando se tienen principios. Esto es importante. Quiero que sigamos estudiando esta historia, la historia de Colombia, y tomamos el año 1991. Año 1991. Continuamos con esta historia. Hola, ¿qué tal? Bueno, vengo comentando la importancia de la historia de Colombia en lo que concierne a su parte política y también social. Hoy quiero remontarme al año 1991 en el gobierno de César Gaviria, donde sanciona una nueva constitución que reemplazaría a la obsoleta ya conocida, la del año 1886. Esta nueva constitución permite dar gran relevancia a los derechos ciudadanos, tales como el multipartidismo, la libertad religiosa, también la libertad de culto. También incluye la acción de tutela e implanta el sistema neoliberal en este país. Pero eso es una parte. También es importante conocer algunos apuntes de la Constitución del 91, como la definición de este país. Empezando por los principios fundamentales, que son 10. Usted lo va a encontrar en la Constitución Política de Colombia, que es la que nos rige en este momento. Los principios fundamentales de este país. Repito, son 10. Y el primero dice de la siguiente manera: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del interés general. Ese es el primer principio fundamental que rige este país. Repito,
es un Estado social de derecho. Eso lo hablaremos después. Segundo, es una república unitaria. Óigalo bien. República unitaria descentralizada. Bueno, y hay otros principios fundamentales que rigen este país y que es bueno que usted los consulte. Que usted vaya al libro de la Constitución Política de Colombia y los lea. Es importantísimo. Pero también la Constitución habla de derechos y también habla de deberes. Entre uno de ellos podemos encontrar algunos mecanismos de participación que a lo mejor usted no los conoce. Y vamos a tener la oportunidad de estudiarlos, pero se los voy a mencionar para que los tenga en cuenta. Los mecanismos de participación, en la cual nos da derecho a hacer uso de ellos como ciudadanos colombianos, tenemos el voto. El voto es un derecho, pero también es una responsabilidad nuestra. El plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Son mecanismos que nos permiten a nosotros como ciudadanos hacer parte o participar en el progreso o en las decisiones de un país, o que nos ayudan también a conocer el manejo administrativo de nuestra Colombia. Vamos a hablar de cada uno de ellos para que usted y yo seamos activos en el cambio del país. No se lo dejemos a unos pocos, a lo que nosotros llamamos representantes, como los senadores y representantes a las cámaras. Recuerde que nosotros, el pueblo, somos el constituyente primario y podemos participar activamente en el cambio de nuestro país, pero es importante hacerlo. Pero no vamos a poderlo hacerlo si no conocemos estos mecanismos. Yo quiero que los estudiemos, que avancemos y conozcamos cómo podemos ser agentes participativos y de cambio para nuestro país. Bueno, también podríamos pensar y hablar un poquito cómo poder usar los mecanismos de participación frente a una situación democrática actual de Colombia. La democracia de nuestra Colombia. Como su nombre lo dice, demo, pueblo, gracia, poder o gobierno. El pueblo tiene en sus manos el poder para cambiar este país. No son 2, no son 3, no son 4. Somos los miles y miles de colombianos, pero haciendo uso de nuestros mecanismos de participación que nos habilita la Constitución Política de Colombia. Hay que conocerlos. Pero hablemos un poco de la situación actual de Colombia para poder participar y cómo hacerlo. Es cierto que nuestro país está pasando situaciones muy difíciles y cada vez se ahonda la situación difícil en este territorio colombiano.
Ya no nos podemos quedar callados, quietos, inmóviles, indiferentes. Bueno, y de pronto la misma ignorancia nos permite eso. Pero vamos a mirar algunas situaciones para las cuales está pasando en nuestro país. En primer lugar, está la burocracia. Y cada vez aumenta. Es un problema grande en nuestro país. Segundo, la corrupción. Y la corrupción no está a una escala alta, media y baja. La corrupción es en todos los campos. No solo en la administración del país, no solamente en los parlamentarios, sino en las entidades. Existe la corrupción. En tercer lugar, la ingenuidad, la ignorancia de los colombianos. Somos muy ignorantes en la parte política. No conocemos la constitución política de Colombia, los mecanismos que nos habilitan para participar. Solamente conocemos del voto y lamentablemente regalamos nuestro voto. Y se lo entregamos a cualquiera. Y le entregamos el país a cualquiera. Diciendo que lo gobierne. Pero el poder está en nosotros, en la fuerza del pueblo. Otro problema es el salario mínimo, que no alcanza para nada. Mientras otros están ganando sumas de dineros, el pueblo colombiano tiene que conformarse con un poco, que no alcanza para nada. Y otro punto son los impuestos. Cada día o cada año, cada gobernante le da por subir los impuestos. Una carga pesada para el pueblo colombiano. Y sobre todo para el pueblo, la gente del común, que somos los que más nos afectamos cuando nos suben los impuestos. Es una situación difícil. Y por último, otro elemento es la ética de la política. Todas las personas que quieren subir al poder o entre comillas querer gobernar nuestro país carecen de ética, aún de valores como personas. Y muchos de ellos son mentirosos, engañando al pueblo colombiano. No hay ética. Hay muy pocos que realmente ejercen la política como un arte, como una forma de administrar un país, un municipio, una gobernación, un departamento. Pero la ética en la política está el clientelismo. Ya no hay vergüenza en la política que se hace. Yo quiero invitarle que salgamos de la ignorancia, que nos capacitemos, que leamos, que escuchemos, que conozcamos y hagamos de nuestro país un país mejor. Todo está en sus manos, los miles y miles de colombianos. No le entreguemos esto, por favor, a unos pocos. Yo les invito que nos levantemos y hagamos y participemos, no solamente con el voto. Esto no es solamente con el voto, sino con la participación como la Constitución nos lo permite, en sus diferentes mecanismos de participación. Seguiremos hablando de los diferentes mecanismos de participación y si a usted le interesa, simplemente escriba. Te puede escribir o llamar al teléfono 310-458-4590. Apunte, 310-458-4590. Allí encuentra el WhatsApp y me escribe y hablamos. Que esté muy bien. Seguiremos estudiando los diferentes mecanismos de participación para que juntos hagamos de Colombia
un país mejor. Nos vemos. Hasta pronto.